con el Salmo 27. Vamos a continuar con el Salmo 27. ¿Estamos? Dani. Esto es otro precioso salmo. A ver, ahí está. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De qué he de atemorizarme? Este es un salmo precioso. Vamos a estudiarlo por partes, igual que el Salmo 23. Quizás en 2 o 3 semanas estemos revisando este salmo, que nos enseña que no hay razones para temer. Ahora, no estamos diciendo que uno no debe sentir. Hay una gran diferencia entre sentir y tener. Uno puede sentir miedo, pero no debe permitir que el temor nos gobierne. Esa es la diferencia. El miedo, el temor nos puede asaltar, pero no nos debiera gobernar. Así que con eso veamos el principio en esta noche. Tenemos que aprender a confiar en medio de las peores tormentas de la vida. ¿Cuántos hemos pasado tormentitas? Tormentas, tormentotas. Y la pregunta un poco necia, ¿cuánto estaremos pasando una tormenta? Ahora, ¿saben que la fuerza de una tormenta no depende de quien la ve, sino de quien la vive? Para algunos una cosita puede ser, no, pero por eso te acaba la vida. No porque se te rompió la uña, qué bárbaro, válgame el cielo. Pero el que se le rompió la uña lo vive. Es como en el matrimonio. El otro día les cuento un secreto, gracias a Dios que no está mi esposa. No sé si ayer o antes de ayer mi esposa quiere regar su planta, su jardín, y busca la llave de una de las 2 puertas que tenemos de la casa y se desaparecieron. ¿A cuántas amas de casa le pasa eso de vez en cuando? Ya. Entonces yo me levanto y bien lógico, ¿no? Bien lógico. Que busca la llave. No está en su sitio, no está en su sitio. Ya, mi clásica, ya aparecerá. Pero no, yo la necesito ahorita. ¿Y qué ocurre con frecuencia? ¿Ah? ¿Qué le ocurre a las damas cuando las llaves se extravían? Cuando no lo buscas, lo encuentras. ¿A cuántas mamás les pasa eso? Sí, ¿no? Cuando uno desesperado busca por allá, por acá, no encuentra nada y de repente, sin buscarlo, lo encuentra. Ahora, para mí, el que no aparezca la llave en ese momento no es problema. Ya aparecerá. Ahí en la otra puerta, por la otra puerta podemos salir. No, pero ella quería salir por esa puerta. Ay, las damas son tan lindas. ¿Ah? Entonces cada uno vive sus problemas. Para unos puede ser una pequeñez, pero para otros puede ser algo muy significante. Por eso, amados hermanos, debemos y tenemos que aprender a vivir en medio de las tormentas de la vida, porque a todos nos va a pasar. Nosotros los que tenemos hijos, ya tengo hijos grandes, pero cuando son pequeñitos, los protegemos, los cuidamos para que no sufran. Y no quisiéramos que sufran nuestros hijos, no quisiéramos que les pasen cosas, no quisiéramos que sean golpeados por la vida. Y los hijos mientras están pequeños los podemos cuidar y todo eso, y aún cuidándolos les pasa cosas. A Carolina y a Daniel tienen los brazos quebrados. Uno por juguetón y el otro por juguetona, jugando los dos se rompieron el brazo. Son cosas que pasan que no podemos evitar. No, y van creciendo y le van pasando cosas a cada uno. O sea, no hay manera de evitar de que alguien no sufra tormentas o problemas o dificultades o conflictos durante nuestra vida. Pero frente a esto, algunos tienen una pregunta.
Y esa gran pregunta de muchísimos creyentes: ¿cuántos sabemos que Dios es fiel? Que Dios es bueno, que Dios todo lo sabe. Todos sabemos eso. Pero miren, ahí surge la pregunta: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué sucede esto? ¿Por qué la enfermedad, la necesidad, la pobreza, los problemas, la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué pasan cosas? Miren, amados hermanos, nosotros pudiéramos decir algunas probabilidades de por qué pasan las cosas, pero la gran mayoría de veces no sabemos el porqué de las cosas. Algunas de ellas, si las sabemos, algunos nos hacemos los huecos. O sea, uno sabe por qué se metió en el lío que está, porque no, imagínate que comienzan a hablar mal de ti y dices: ¿y por qué hablan mal de mí? Es que soltaste la lengua y hablaste mal de alguien y ahí te viene el lío. O, ay, ¿por qué debo? ¿Por qué no tengo plata? Porque te has endeudado con la famosa tarjeta, ya estás agotado y dices: ¿y por qué, Señor, me falta plata? Porque sencillamente no has sabido administrar lo que tenías. O sea, hay algunas cosas que sí podemos saber por qué estamos. Es como que un día una persona amanezca en media de la noche un cólico, pero esos cólicos insoportables. ¿Y qué pasó? Es que se fue a Arequipa y comió. No, allá en Arequipa un platito, dicen, un plato así, amados hermanos, qué escandalosos son allá. Es lo único que me gusta de Arequipa, la comida. Entonces, hay cosas que sabemos, que sí sabemos por qué nos pasan, pero no es cierto, amados hermanos, que a veces nos pasan cosas sin saber por qué. Sin saber, estamos andando bien, no estamos perdidos, haciendo tonterías, nos esforzamos por vivir de la mejor manera y nos pasan cosas. La gran mayoría de veces, amados hermanos, no sabremos el por qué. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuál debe ser nuestra reacción ante los problemas y dificultades, ante las tormentas que nosotros podemos pasar? David escribe este salmo, el Salmo 27, y nos va a dar algunas cosas, algunas pautas. En primer lugar, ¿cómo es Dios? Cuando conocemos a Dios, tendremos mejor perspectiva para enfrentarnos a las tormentas. De antemano, Dios no nos libra de todas las tormentas, pero Dios nunca nos abandona en medio de las tormentas. Entonces dile al que está a tu lado: Dios no te librará de tus problemas, pero estará contigo con tus problemas. Ahora miren, la Biblia nos muestra muchas formas o describe a Dios de muchas maneras. En estos días compré un libro que tiene casi 300 nombres solamente de Dios el Padre en toda la Biblia. O sea, nombres y descripciones de Dios el Padre. O sea, a Dios se le describe de muchísimas maneras para tener una comprensión más amplia de cómo es Dios o qué hace Dios. Entonces se presentan con imágenes, por ejemplo, como Dios es mi luz, mi salvación, mi pronto auxilio, Dios es mi roca, Dios es mi sanador, Dios es mi salvador, Dios es mi bandera, Él es mi estandarte y en cantidad es mi pastor, etcétera. Diversas imágenes que nos ayudan a entender un poco acerca de Dios. Ahora, ¿por qué hace eso Dios? ¿Por qué usa figuras como el pastor o como la higuera, etcétera, como la vid verdadera? Porque Dios es espíritu. Y para poder entender sus atributos, usa conceptos humanos para que lo podamos entender. O sea, para entender que Dios actúa y nos trata como a ovejas, Él tiene que presentarte como pastor. Entonces, conociendo lo que hace un pastor, sabremos cómo Dios nos trata. De vez en cuando nos apapacha, de vez en cuando nos trasquila, de vez en cuando nos sana, siempre nos alimenta, siempre nos guía, siempre está al cuidado. O sea, la imagen
describe el trato de Dios con nosotros. Las imágenes que encontramos en la Biblia, las diversas imágenes de eso nos ayudan a captar cómo Dios nos trata, cómo Dios se relaciona con nosotros, cómo Dios actúa con nuestras vidas. Este salmo, el salmo que estamos considerando, el Salmo 27, nos presenta a Dios en tres maneras. Pero antes de ver a Dios, vamos a ver una realidad de todos los días. Todos los días nos pasa, amados hermanos. Los hijos de Dios, ¿cuántos hijos de Dios sabemos acá? Ya. Los hijos de Dios estamos en medio de una batalla espiritual. Uno de los problemas que tenemos es que siendo batalla espiritual luchamos con formas humanas. Y es por eso que cuando luchamos con formas humanas, una batalla espiritual, siempre salimos perdiendo. Ese es nuestro problema, amados hermanos. No tenemos que aprender esto, bueno, pero este es harina de otro costal. Los enemigos que tenemos, gratuitos en cierta medida porque uno no los busca, no descansan. Ellos no tienen vacaciones, no tienen feriados largos ni cortos. Los 365 días del año están en batalla contra nosotros y el año bisiesto también. Usa diversas maneras. Y el propósito, no solamente en este salmo, sino en muchos pasajes, el propósito de los ataques satánicos es uno: sembrar temor. Es el propósito. Porque dice la Biblia que donde el temor trae en sí castigo. Entonces nuestros enemigos nos meten miedo y lo que tememos nos ocurre. No sé si está claro. O sea, el enemigo, por ejemplo, un síntoma, te duele acá, me duele acá, el páncreas. Y no sé qué jugador o el estómago, no sé qué jugador está con cáncer al estómago. Uy, allá, y mi tío y mi abuelito, tengo cáncer. Y terminas en neoplásicas. Porque el temor lleva en sí castigo. Por eso la Biblia nos enseña cientos de veces: no tengas miedo, no temas, no te atemorices, no te acobardes, no te achicopales, etcétera, en todos los términos que ustedes quieran. No, alguien ha contado, dice, hay 366 veces en toda la Biblia el concepto de no temer. Una para cada día del año y una de Yapa para el año bisiesto. No, quien los cuenta, hay quienes hacen eso. Entonces, ¿cuál es el propósito del diablo? Es atemorizar. Dice la Biblia que el que teme el amor no ha sido perfeccionado. O sea, el miedo nos está indicando, o que seamos controlados por el miedo, significa que no estamos amando a Dios. Porque si uno ama a Dios, uno debe confiar en Dios. ¿Está claro? ¿Cuántos amamos a Dios? Pero ¿por qué tenemos miedo en medio de los problemas? ¿Por qué nos acobardamos? ¿Por qué nos asustamos? ¿Por qué comienza el temor? Entonces fíjese, como muchas veces hemos dicho, el diablo no nos puede llevar al infierno, pero sí nos puede hacer la vida a cuadritos solamente con el temor. ¿Cuántos recordamos a Job? Usamos a Job constantemente. Dice que todas las mañanas presentaba ofrendas, ¿no?, por sus hijos. No vaya a ser que sus hijos hayan pecado. Entonces él decía, si mis hijos pecan, se mueren. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que Job dijo: lo que yo temía, eso justo me ha pasado. O sea, temía perder sus animales, temía perder sus cosechas, temía perder sus hijos, temía perder todo menos su mujer. Es la demostración bíblica que hay más viudas que viudos. Pero miren qué interesante. ¿Cuál es el punto, el propósito del adversario con sus diversos ataques? Que tengamos miedo. Ahí está todo, hermanos. No, la Biblia nos enseña que el temor, nuevamente, es fe, diríamos, a la inversa.
La fe es confiar que Dios va a hacer lo que dice que va a hacer. El temor es confiar que te va a pasar lo que tú tienes miedo. O sea, la fe es activa, es, digamos, positiva, si se permite el término. El temor es totalmente lo contrario. Por eso este salmo nos enseña en este pasaje que estamos considerando. Leamos nuevamente: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida, ¿de quién habré de temer? 2 veces menciona que no va a permitir que el miedo controle su vida. Ok. Con esto en mente, amados hermanos, ahora sí pensemos quiénes son nuestros adversarios. Y el salmista en el Salmo 27:2 nos da 4 niveles de adversarios. Y usted lo va a encontrar por allí de repente. Ahora, no use la malicia para pensar que alguien es su enemigo, ¿no? Sencillamente deje lo que Dios se encargue, pero hay que conocer qué cosas hacen. Dice el Salmo 22: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Primero, ¿qué cosas malignos? La palabra maligno es una palabra que significa aquel que busca arruinarte, aquel que quiere causarte el mayor daño posible. Estamos hablando de la operación de espíritus malignos usando personas. O sea, aquí no es que viene el espíritu maligno, algo etéreo, y ataca tu vida. No, los espíritus malignos para tocar la vida de alguien tienen que ser personas. Entonces hay personas inspiradas por el diablo, inspiradas por espíritus malignos, conscientes o inconscientes, que buscan arruinar. Ahora, arruinar la salud, arruinar la paz, arruinar la tranquilidad del hogar, etcétera. Arruinar. Causar el mayor daño posible. Yo me imagino, amado hermano, que una de las maneras que mayor daño se causa en una familia es el mal uso de la boca, de la palabra, de la lengua. ¿Cuántos de los que estamos acá nos hemos visto inmersos en un lío, pero esos líos horribles, porque alguien dijo y lo que dijo otro lo escuchó y lo contó por allá y por acá, y se armó la de San Quintín? Y el que dijo, feliz como una perdiz después de comer su lombriz. Y uno salió afectado. Entonces hay ataques que vienen en este nivel, que buscan arruinar las finanzas, por ejemplo. No sé si, pensemos en esto: alguien que es fiel, ¿no es cierto? Si alguien no es fiel con el Señor en su mayordomía, no se quejen. Supongamos que pasa, hermanos, pasa gente que es fiel y el dinero como que se va y se va y se va y se va. Y sí se ha ido, ¿no? Y no, pues no, esa no es la canción ya. Pero fíjense qué ocurre: arruinado. Que una necesidad, que un problema, que una enfermedad, que vaya a saber. O sea, hay un ataque en este nivel, en el primer nivel, que son los malignos. En segundo, el segundo enemigo los llaman angustiadores. Los angustiadores son personas que crean problemas para desanimar, desalentar. Y me imagino que en las iglesias, no hablo de la IBE Callao, hablo de las iglesias en términos generales, este tipo de espíritu trabaja cabalito. Y encuentra su campo de acción en esto: desanimar. Ahora, el desaliento es perder el ánimo de seguir haciendo aquello que uno ha comenzado. Entonces, un segundo frente, un segundo ataque viene de angustiadores. La palabra angustiador es, diríamos, como alguien que está junto a ti metiéndote una aguja.
¿Cómo te sentirías tú que alguien esté sentado a tu lado y que esté con un alfiler? Híncate, híncate. Y que no te puedas mover encima. ¿Cómo se sentiría uno? No, sencillamente pues intranquilo, desasosegado, molesto, de mala gana, etcétera. Entonces hay un ataque direccionado en ese sentido, en desalentar, desanimar. Y la razón del desaliento es que uno o hace lo que está haciendo de mala gana o deja de hacerlo. Cuando uno hace las cosas para Dios, o cualquier cosa, amado hermano, cualquier cosa. Por ejemplo, cuando la ama de casa comienza a cocinar con el desaliento encima. ¿Te has quemado? ¿Te quemaste? Amén, ¿no ves? ¿No? Y yo creo que de repente por ahí algunas, hace siglos, cocinó desalentada, desanimada, molestada. ¿Cómo cocina y no disfruta ni siquiera de lo que come? O aquel que tiene un trabajo y está desalentado de su trabajo, no disfruta. El desaliento no nos permite disfrutar de lo que hacemos. El desaliento no nos permite disfrutar. Y si no lo disfrutas, lo hacemos mal. Entonces, está claro, amados hermanos, el segundo ataque, esta segunda ola de tormentas. Por eso vienen los problemas para desalentarnos. El tercer nivel son enemigos, que es lo que dice el salmista. No, enemigos. ¿Quiénes son? El concepto bíblico de enemigos son los que nos odian sin ninguna razón válida. ¿Cuántos pudiéramos tener así, no? Gente que no nos ve bien. Y a veces ni siquiera nos metemos con ellas. Ni siquiera hablamos nada. Pero qué gusto de algunos de encontrarnos como sus adversarios. ¿Alguien tiene algo así? Nadie. Uy, hay uno. Ya van 2, 3. Ay, ya se están animando. Están recordando, así es. Y a veces uno se porta bien con esta persona y pareciera que si portándose bien uno, peor. Se dan cuenta que el salmista siglos atrás pasaba lo que uno está pasando. Por eso bien dijo Salomón, nada nuevo hay bajo el sol. O sea, el diablo no ha inventado nada nuevo en todos los siglos de existencia que tiene. Usa los mismos trucos, las mismas estrategias. ¿Eso es todo? No. Hay dosito más. En la tierra, en el norte usan mucho eso, ¿no? Dositos, poquitos, así, ese tipo de formas. Luego el salmista nos habla de ejército, versículo 3. Aunque un ejército. Ahora, ejército ya no es un ataque de uno. ¿Un ejército qué son? Ya un montón de cosas. No sé a cuánto nos ha pasado, amados hermanos, que las cosas vinieron no solas, sino mal acompañadas. Comienza con una cosita y ahí como que uno se volvió caserito de los problemas. ¿A cuánto les han pasado esa situación, amados hermanos? Que un problema y otro problema y otro problema, como que todo lo que durante un año no nos pasó, nos pasa en un tiempo. Es ejército. Se levanta en la casa, se levanta fuera de la casa, en el trabajo, la salud física, las finanzas, todo junto. Un cargamontón, diríamos en cierta medida. Entonces, miren, por eso la vida cristiana no es como se predica en algunos lugares, que todo te va a ir bien, que Dios te va a prosperar, que Dios te va a dar todo lo que tú quieres, te va a conceder los deseos de tu corazón. Amados hermanos, acá conozco gente que está orando para que un deseo de su corazón sea cumplido y han pasado años y no se cumple. O sea, hay un evangelio que está siendo predicado que no es del todo correcto. Un evangelio que trae mucha ilusión y mayores desilusiones.
El salmista nos está hablando. Tenemos enemigos. Y como vemos acá, en ocasiones un ejército, uno tras otro. Como dicen, lluvia sobre mojado. No, problemas y problemas y problemas. Pregunto, ¿qué pensamos cuando las cosas nos pasan así? No, háganse la idea que ustedes son creyentes carnales, ¿ya? No, pero ustedes son espirituales, reaccionan bien. Imagínense por un segundo que es un creyente carnal. Como creyente carnal, ¿qué cosa pensarías si ya una guerra viene encima? O sea, un ejército, disculpen. Ya, seguramente lo has pensado alguna vez, ¿no? Pero no queda allí, hay otro más. Hay otra adversidad. Y la Biblia dice, el salmista nos habla de guerras. Ahora, una guerra es una batalla larga. O sea, ya no es que nos pasa en una temporada, por decir, me tocó en el mes el día negro, que te cayó, todas las cosas pasaron allí. Ahora estamos hablando de tiempos prolongados, de problemas, dificultades. Y por más que uno intenta librarse del problema, ahí está, ahí está. Ya son guerras. Una guerra nos habla de tiempos, nos habla de duración. Miren cómo el salmista describe realidades espirituales. Amén. ¿Y nos podemos sentir identificados? De repente, amado hermano. Entonces, si tú te sientes identificado con cualquiera de estos cuatro en tu vida, pasa cualquiera de estas cuatro cosas que estamos mencionando, bienvenido al club. No, de los hijos de Dios. Jesús dijo, en el mundo tendremos paz, tranquilidad, salud, dinero y amor. ¿Tendremos aflicción? O sea, estamos en el lado correcto. A mí me preocupa cuando alguien dice, no me pasa nada, no tengo problemas. Y a mí me preocupa, amado hermano. Porque si estás en una batalla, que las balas corren por todos sitios, que muere uno acá, muere otro acá, delante, detrás tuyo, y tú no te pasa nada. Ya medio raro, ¿no? Has hecho pacto con alguien para que no te caigan las balas. Los conflictos son parte de la experiencia cristiana. Así que, amado hermano, no te sientas único o solo en medio de los líos que tú pudieras estar pasando. Entonces, ya conocemos los enemigos que tenemos, ya más o menos tenemos identificados. Ahora, la Biblia nos enseña, miren, que más interés en conocer quién es el enemigo, tenemos que conocer quién es nuestro amigo. Creo que no me han entendido, ¿no? Voy a repetirlo. La Biblia nos enseña que más que saber de quiénes son nuestros enemigos, debemos conocer quién es nuestro amigo. Amén, hermanos. Así que vamos a ver cómo es Dios. Como les dije, ¿no? La Biblia usa diversas maneras para que conozcamos al Dios que es nuestro Dios. El Salmo 27:1, nuevamente, Jehová es mi luz. Ahora, la Biblia dice que Dios está en nosotros, Dios va delante de nosotros, Dios cuida nuestra retaguardia, Dios nos lleva de su mano derecha, de la diestra de su poder, etcétera. Entonces, si Dios es luz, no hay oscuridad que pueda alejarnos de su presencia. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier batalla, de cualquier conflicto, Dios es luz. Entonces podemos, en medio de la batalla, ver lo que viene delante.
Y en medio de cualquier batalla, siempre vemos que Dios hará lo mejor para nosotros. Aunque estemos pasando la tormenta, vemos el final. A mí me encanta todavía, aunque ya no tengo casi tiempo, a mí me encantaba leer las novelas yo me he leído casi, ¿cuántos libros he leído sobre novelas? De Julio Verne, por ejemplo, me he leído cantidad de novelas. Y una de las cosas que yo tenía cuando era pequeño y me comenzaba a leer, por ejemplo, La Vuelta al Mundo en 80 días, yo comenzaba leyendo la primera y me iba de frente al final. Me leía el último capítulo, entonces yo sabía en qué acababa y volvía a seguir leyendo. O sea, todo lo que le pasaba pues al famoso viajero, no era solamente nada que lo iba a impedir llegar al final, porque había leído el final. Porque le pasaba de todo, se retrasaba el vuelo, el tren, el barco lo perdía, tenía que quemar el barco y tantísimo. Los que alguien ha leído, ¿verdad? Nadie ha leído La Vuelta al Mundo en 80 días, ¿sí? Le pasa de todo, ¿no? De todo, y si uno no hubiese leído el final, llegará. Pero como uno leyó el final, sí va a llegar. Entonces nosotros podemos, porque Dios es nuestra luz, podemos leer el final, amado hermano. Y saber que si hoy estamos en batalla, ahí están los adversarios, ahí están los enemigos, ahí está la guerra, ahí está todo lo que viene contra nosotros, podemos ver el final. Dios siempre victorioso y dándonos la victoria. Y que no seremos afectados más allá de lo que Dios permita. Y saldremos mejor de cuando entramos en el tiempo de conflicto. La segunda expresión que usa el salmista, mi salvación. No dice mi salvador, dice mi salvación. Imagínate que estás en medio del mar con tu yate último modelo y se hunde. ¿Qué buscaríamos? ¿Cómo se llama estas cosas que usan redondos? Ya salvavidas, una boya, algo así, ¿no es cierto? Y ahí la única. Todo se hundió y quedó una sola tablita, por decirlo ya. ¿Cómo se llama sabes? ¿Cómo? Hay una sola balsa y solamente cabe uno. Entonces, esa balsa, ¿qué cosa es? Tu salvación. Entonces, amados hermanos, en medio de cualquier combate, cualquier problema, tenemos a Dios, nuestra salvación. O sea, el problema puede ser muy grande, pero Dios es nuestra salvación. Podemos sentirnos solos, pero Dios es nuestra salvación. La batalla puede ser larga, pero Dios es nuestra salvación. O sea, no, el enemigo querrá afectarnos, querrá dañarnos, pero Dios es nuestra salvación. Entonces, por eso un creyente puede tener un momentico de miedo, pero no puede permitir que el miedo lo gobierne. Y es por eso que la tercera imagen que nos presenta, que Dios es mi fortaleza. Yo recuerdo cuando, volviendo a la etapa primigenia de mi vida, cuando era pequeño todavía, en aquellos años a los niños les daban aceite de bacalao para que crezcan fuertes. ¿Quién de los hermanos mayores ha tomado aceite de bacalao? Uno. Nunca. Gracias a Dios que te libraste. Pero los que tomamos aceite de bacalao, hermanos, ¿a qué sabe? Oiga, que es horrible. Horripilante. Parece que ¿qué cosa? Se le queda a uno el sabor de pescado, pues. Y te queda hierutas y te sale el tiburón, el bacalao, qué sé yo. Pero decían nuestros queridos padres, para que sea fuerte, para que se fortalezca. Y creo que algo bueno hizo conmigo, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa es cuando hablamos de Dios y mi fortaleza? Dios es el que me da fuerzas, aliento, ánimo, capacidad para seguir avanzando. No es por decir como cuando uno está agotado con sed y le dan un vaso de agua o un plato de comida y se reanima para seguir avanzando. Dios es nuestra fortaleza. Entonces, Dios actúa en primer lugar alumbrando nuestra situación, haciéndonos ver el final de la historia. En segundo lugar, Dios es nuestra salvación. No hay problema que pueda acabar con nosotros. En tercer lugar, Dios es nuestra fortaleza, porque Dios sabe que nos debilitamos. Dios sabe que en medio de los problemas a veces, amado hermano, no queremos tirar la toalla. Y ahí está Dios, animándonos, alentándonos, dándonos fuerza. Por eso el creyente que pasa tormentas, nunca jamás asumas o asumamos que qué bueno que soy. Pasamos una tormenta y podamos levantar nuestras manos, decir: gracias, Padre, me fortaleciste, alumbraste mi camino, fuiste mi salvación y ahora estoy en otro lado. Amén, hermanos. Ok, avancemos. Tratemos de explicar un poquito más, aunque me he adelantado, no importa, pero vamos a explicar. Dios es mi luz. En Dios podemos discernir la raíz de los conflictos y tomar decisiones sabias en medio de la crisis. O sea, cuando se describe a Dios como mi luz, uno puede o uno debiera discernir la raíz de los problemas. Es como que uno se mete una astilla en la oscuridad y uno quiere sacar la astilla. ¿Podría? Difícil, ¿no? Bien difícil. Entonces uno va a la luz y la luz permite ver dónde está la astilla, cómo sacarlo, etc. Algo así cuando decimos que Dios es mi luz. Nos permite discernir dónde están las raíces de nuestros problemas y conflictos y a la vez tomar decisiones sabias. En segundo lugar, como Dios es mi luz, podemos seguir avanzando. ¿Cuántos de los que estamos acá en la sierra, en las partes donde no hay luz y todo lo demás, han caminado con su lamparín? ¿Alguien ha caminado así con su lamparín? ¿No? Ahí con su lamparín, ahí mirando para no caer en un hueco o no pisar algo que no debe pisarse. Y ese lamparín nos permite avanzar. La oscuridad está adelante, atrás y a los costados, pero el lamparín nos permite dar pasos seguros así en el trayecto. Entonces, cuando decimos que Dios es mi luz, estamos afirmando que podemos dar pasos seguros porque Dios cuida nuestro caminar. La Biblia dice que Él envía ángeles a nuestro alrededor para que nuestro pie no tropiece en piedra. Así que, amados hermanos, Dios es nuestra luz. Nos permite ver las raíces de los problemas, tomar decisiones sabias y avanzar seguros que no caeremos en las trampas que el adversario nos pone. Dios es también mi salvación. ¿Quién, y podríamos decir que no existe enemigo que pueda enfrentarle? ¿Quién podrá pararse delante de Dios el Padre y enfrentárselo? Dice la Biblia que cuando Dios se levanta de su santo trono, los enemigos son como polvo delante de sus pies. Se derriten la tierra y los cielos ante su presencia. Dios es mi salvación, podemos estar confiados. Porque ¿cuántos conocemos la segunda parte en este concepto? Si Dios es por nosotros, ¿cuántos creemos eso? Es mi salvación. Dios está a nuestro favor. Dios está de nuestro lado. Él no es el adversario. Por eso una de las cosas que debemos aprender, amados hermanos, es que cuando pasemos conflictos, nunca digamos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Porque estás echando la culpa a quien no tiene la culpa. Dios es nuestra
salvación. Él sostiene nuestras vidas. Y la tercera, fortaleza. Tenemos que captar la idea de los tiempos bíblicos. La fortaleza era un castillo. Y ahí la gente se ponía dentro, como Jericó, por ejemplo. Jericó era una fortaleza. Si no fuera porque Dios intervino, Israel nunca hubiera podido conquistar Jericó. Era una ciudad enorme, unas murallas enormes, quiero decir. Y si no fuera por la intervención divina, Israel se iría dando vuelta todavía hasta el día de hoy. Dios intervino. Entonces, miren, amados hermanos, si el hombre podía construir una fortaleza tan fuerte que los mismos hombres no podían destruirla, ¿qué será Dios? Dios es nuestra fortaleza y podemos estar seguros. Dice la Biblia, así como Jerusalén tiene montes alrededor, así es cada hijo de Dios. Tiene a Dios rodeándonos. Tenemos a Dios rodeándonos. Él va delante de nosotros, va encima de nosotros, va a nuestra retaguardia, nos cubre. ¿Cuánto decimos amén? ¿Cuál fue una de los lamentos del Señor Jesucristo? Jesús dijo, cuando vio a Jerusalén, 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 tú que matas a los profetas, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos? Entonces, ¿dónde estamos nosotros? Bajo sus alas protectoras. Y ahí podemos estar seguros. Amén, hermanos. Avancemos y veamos algunas cosas más. ¿Qué tenemos que hacer? Dos cosas básicas. En primer lugar, tenemos que confiar. No es fácil confiar, hermanos. La verdad que a algunos les cuesta confiar. Entonces, expliquemos. ¿Qué cosa es no temer? Comencemos por la última parte. No tenemos que asombrarnos, asustarnos, desesperarnos. El no temer es lo que hizo Pablo cuando estaba en la cárcel en Filipos. ¿Qué hizo Pablo? Se puso a cantar. Miren, alguien dijo que una de las cosas que el diablo no tiene es la capacidad de disfrutar de las cosas simples de la vida, de gozar, de reírse. No sabe reírse. No sabe reírse. Una de las cosas que el diablo quiere es cerrar nuestra boca de adoración y alabanza al Señor. Y cuando uno no adora a Dios en medio de las tormentas, uno está indirectamente dando el honor a quien nos causa la tormenta. ¿Me explico? Entonces, en medio de las tormentas, ¿qué tenemos que hacer? Alabar a Dios. Y no se alaba a Dios solamente cantando. ¿Saben? Algunas veces, algunos de nosotros tenemos que alabarnos con la mano derecha cerca del rostro. Bien cerca del rostro. Cálmate. Quieto, loco. ¿Cuántas veces en cuando necesitamos así, amados hermanos, un estate quieto como para decir, ¿qué pasa? Entonces, fíjense, lo primero que debemos hacer en medio de la tormenta, teniendo el Dios que tenemos, es no tener miedo. Entonces, la manera de decir, no tengo miedo, es cantar a Dios, alabar a Dios, decir, estoy en una tormenta, pero Dios tiene el control. No sé por qué me pasa, pero Dios tiene el control. No entiendo cuándo terminará, pero Dios tiene el control. No voy a temer. ¿Cuánto podemos decir amén a esto, hermanos? En segundo lugar, debemos, confiar. La palabra confiar en este contexto del Salmo 27 es correr a donde está el refugio. Cuando yo conversaba, o mi suegro contaba sus historias de sus viajes en los años, hace un montón de años atrás,
Él era arriero. Los arrieros eran la gente que trasladaba los animales de la sierra a la costa a pie. Iba arriando, por eso se llaman arrieros, iba arriando. Entonces, ¿qué pasaba cuando comenzaba a haber signos de tormenta? Buscaban una cueva o un refugio. Si estaban en medio de la nada, buscaban un lugar donde meterse y que pase la lluvia, y pasaba la lluvia, descampaba y volvían a seguir caminando. Entonces, confiar es algo así, amado hermano. Es correr al refugio. ¿Y quién es nuestro refugio, amado hermano? El Señor. Y correr al Señor es aprender a orar en medio de la situación. Fíjense que es bien complicado orar cuando el callo duele. ¿Cuántos sabemos que es cierto, hermanos? Es bien complicado orar en medio de las tormentas. Pero ese es confiar. Ese es confiar. Miren lo que nos enseña estos dos versículos del Salmo 27. Así que tengamos una primera conclusión, porque vamos a seguir con el Salmo 27 la próxima semana. Mantengámonos firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto. Mantengámonos firmes. ¿Estás pasando tormentas? ¿Estás pasando momentos difíciles? Hay enemigos, hay guerras, hay lo que fuere. Se han levantado contra ti situaciones que dices, ¿por qué? Pareciera que todos se han levantado contra ti, pareciera de que la cosa ya te está durando mucho. Amado hermano, tenemos que volvernos al Señor. Dios es mi luz y mi salvación. Dios es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Dios sostiene nuestras vidas. La Biblia nos enseña que aunque se levante guerra contra nosotros, estaremos confiados. Así que, amado hermano, una manera que tenemos que llenar nuestro corazón en medio de los conflictos, no permitir que el miedo nos controle y confiar. Tú eres Dios y Señor, y en tus manos están mis días. De pie, por favor.